Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Jeff Bezos acaba de tener una idea genial, una idea tal como que quiere, si no ser inmortal, desde luego sí, alargar su vida. Y está invirtiendo en ello. Desde luego, cuando una de estas personas a nivel adquisitivo, me estoy refiriendo, se propone algo así, pues oye, ¿tú qué crees? ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hace no mucho teníamos a Jeff Bezos montado en su cohete y mirándonos al resto de los mortales por la ventanilla, y desde allí pues quizá se le ocurrió: yo quiero más, yo quiero vivir más. Entonces ocurre que ahora se le ha ocurrido eso mismo, se le ha ocurrido que la vida se puede prolongar, y para eso está la ciencia, y para precursar la ciencia está nuestro amigo el dinero. Entonces, claro, si hablamos de Jeff Bezos, que de vez en cuando encabeza la lista de personas más ricas del mundo, pues ¿por qué no? Si quiere probarlo, pues lo va a probar, desde luego. Y va a ser a través de la empresa Altos Labs. Es una empresa dedicada precisamente a eso, a temas dedicados hacia prolongar la vida, pues de forma científica, ¿no? Utilizando determinadas técnicas. No es el único millonario Jeff Bezos empeñado en esta idea, de forma que hay varios, hay un grupito ya que están metiendo dinero en esa empresa, y digamos que a día de hoy, pues Altos Labs ha recibido 270 millones de dólares, con lo cual para empezar pues no está nada mal, ¿no? Y sabemos que si la cosa promete, desde luego puede haber mucho más para esa empresa. Así que algo tendrán que presentar, digo yo. Pero claro, una cosa es prometer y otra es hacer. Entonces, esta empresa, ¿qué es lo que promete? Porque a día de hoy, recordemos que al no haber nada, lo que están apuntando algunos es hacia el volcado de datos hacia otro recipiente. ¿Volcado de qué datos? De estos, del archivo que tenemos en el cerebro. Y encima hay que decir entre comillas, porque hay quien dice que no, que todos esos archivos estarían en un campo acásico fuera del cerebro, y el cerebro se comportaría como una mera interface. Luego entonces ni siquiera eso lo tenemos claro. Si todo el archivo de datos de toda nuestra vida está aquí o está ahí fuera. Y esto es otra cosa que lo que hace es interactuar con esos archivos acásicos, o vaya usted a saber. Pues al final, bueno, eso desde luego resulta inviable por dos motivos. El primero de ellos porque resulta imposible. A día de hoy hacer un volcado de todo eso hacia un recipiente, digamos que no. Además, en un recipiente tampoco se iba a quedar. Luego habría que volcarlo nuevamente a un soma dotado de un cerebro, el cual rellenaríamos de toda esa información. Pero hay un segundo aspecto, y es que aunque consiguiéramos, y fíjate si es retorcido el asunto, clonar un ser humano como nosotros, o bueno, o más alto y más guapo, ¿no? Ya que nos ponemos a clonar, pues oye, eso. Y luego que pudiéramos volcar, incluso con todo lo imposible que resulta a día de hoy, resulta que tú no estarías ahí. O sea, a ti te han vaciado los datos, los han volcado en un recipiente y bueno, pues digamos que ese clon diría: ¿y dónde voy yo ahora con toda esta información? Si ni la he vivido yo, ¿no? Entonces, pues ahí está la cosa. Aunque se pudiera hacer todo eso, no habríamos conseguido prolongar la vida. Bueno, pues ¿qué es lo que está prometiendo Altos Labs? Pues promete una reprogramación biológica. Y esto a través de un rejuvenecimiento celular. ¿Esta técnica cómo sería? Bueno, pues detrás de esta técnica se encuentra Shinya Yamanaka, que es un premio Nobel de Medicina del año 2012, y detrás de esta persona pues hay una técnica llamada factores de Yamanaka, y a través de esto lo que se hace pues es reprogramación celular en definitiva. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace simplemente añadiendo o con la propia adición de 4 proteínas a la célula, y parece ser que dicha célula recibiría instrucciones para convertirse en una célula madre embrionaria. O más o menos eso. ¿Se comportaría como una célula madre embrionaria o pasaría a ser eso mismo? En cualquier caso, por ahí irían los tiros, porque claro, el envejecimiento por sí mismo, lo que ocurre es que si bien ocurre cada cierto tiempo una regeneración celular a través de la mitosis, pues digamos que las células mueren, se reconvierten, pero la nueva célula digamos que hereda el ADN de la anterior, con lo cual todas esas células del órgano en cuestión, me da igual uno que otro,
Pues aunque tengamos células nuevas en ese órgano, resulta que dicho órgano, si ya estaba enfermo, si ya estaba colapsado, pues va a seguir igual de colapsado o de enfermo, porque las instrucciones genéticas que ha recibido son las mismas. Entonces ahí está la cosa, las células tendrían que mutar a otra cosa, a células madre embrionarias. Y entonces sí, entonces al ocurrir ese ciclo celular, las órdenes que recibirían las células nuevas serían distintas y el órgano pasaría a rejuvenecer o a revertir los daños, o llámale como quieras. Por ahí va la técnica de Yamanaka. Por otra parte, por supuesto, como no podía ser de otra forma, en el mundo científico pues hay quien dice que no es tan infalible esta técnica y demás. En cualquier caso es la que están empleando, es hacia la que se están dirigiendo aquí en Altos Labs. Y desde luego, si esta técnica no funciona, habrá muchas otras técnicas siempre y cuando no se acabe el dinero. Pues llegados a este punto, qué sé yo, si esto se conseguirá, si no se conseguirá, si a lo mejor se consigue pero no le da tiempo al que está pagando ahora, en fin, cualquiera sabe. Pero en cualquier caso, esto nos lleva a especulaciones tanto del tipo económico como del tipo hasta filosófico. Y la primera pregunta que se me ocurre y que seguramente se te ha ocurrido a ti es la siguiente. ¿Habrá para todos? ¿Nos pondrían eso a todos? ¿A ti y a mí? ¿Sí? ¿Tú crees que si se llega a conseguir el elixir de la vida eterna nos lo iban a poner? O si no, la vida eterna, ¿qué menos que 500 años? Porque muchas veces cuando se habla de todo esto se habla de que, en fin, si los telómeros acabáramos con esa limitación, pues al final podrían ocurrir ciclos celulares por 500, por 1000 años. En fin, esto es con lo que se especula cuando se habla de este tema y al final pues nos lleva a eso mismo, a plantearnos cómo sería nuestra vida si viviéramos no ya 1000 años, sino 500 años, porque digamos que la cosa sería muy distinta. La primera cuestión que decía es esa, ¿habrá para todos? ¿Tú crees que no lo pondrían a ti y a mí? Porque eso nos lleva a un segundo aspecto y es que no hace demasiado tiempo alguien del FMI venía a decir que estamos viviendo demasiado tiempo. En términos económicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la economía mundial está en una situación bastante insostenible. Digamos que se podría decir que es un castillo de naipes en este momento. Por lo tanto, todo aquel que no sea laboralmente activo y desde luego esté recibiendo un dinero, pues no es económicamente rentable. Esto se venía a decir en el FMI, o a lo mejor no. Ya sabes que tengo la memoria un poco mala. En cualquier caso, desde luego no es económicamente rentable una persona que ya no trabaja y que sigue cobrando. Luego entonces alimentar esa vida por unos años más, pues no sé yo. Pero la siguiente pregunta casi nos lleva a lo filosófico y es que ¿realmente estaríamos capacitados? ¿El ser humano está capacitado para soportar, para tolerar vivir 500 años de vida? Porque si tú analizas cómo es nuestra vida, se rige por unos patrones y además es que no varía. Podremos ser muy distintos de unos a otros en cuanto a prioridades, en cuanto... vaya usted a saber. Pero luego hay generalidades en las que somos sota, caballo, rey. Somos la misma cosa. ¿Cuántas veces escuchas a una persona mayor decir esto ya no sabe como antes, los alimentos no saben como antes, nada sabe como antes? Y lo que ocurre, sencillamente, es que el cerebro se gasta de recibir las mismas sensaciones. Y no estoy hablando de gastarse a nivel de que es un órgano y también tiene que envejecer, que también. Pero no voy por ahí. A donde voy es a lo que viene siendo el acostumbramiento sensacional, vamos a llamarle. Nos acostumbramos a percibir sensaciones. Cuando éramos pequeños, la primera vez que comimos un pistacho, vamos a decir, pues seguramente que aquello sabía de una forma que con los años va sabiendo menos y con muchos años más volvemos a esas frases que decíamos antes. La persona de 70, de 80 años, esto ya no sabe como antes, esto ya no sabe a nada. Eso es lo que dicen estas personas que por otra parte también llevan razón, porque resulta que los alimentos cada vez van más en sucedáneo de lo que fueron.
Pero además de esto también ocurre eso, y es que el cerebro se gasta de percibir las sensaciones del gusto a la hora de comer, a la hora de beber, incluso el sexo. Las primeras veces en todo, a donde apuntes, siempre nos vamos a encontrar que como la primera vez ninguna, y que cada vez que recibes la misma sensación o una sensación proveniente de lo mismo, la sensación se verá más y más atenuada. Y estamos hablando de 80 años de esperanza de vida que venimos teniendo. ¿Realmente qué pasaría cuando te comieras un pistacho con 480 años de vida o con 500? ¿A qué crees que te sabría ese pistacho? Pero no solamente vamos a ir al tema de a qué sabrá esto ni lo otro o al tema sexual. Tú fíjate quién te va a mirar con 500 años. Bueno, en fin, no solamente eso, sino otro tipo de aspectos como las relaciones interpersonales. Y esto me parece que aquí esto sería uno de los pilares que a lo mejor nos haría no desear vivir tanto tiempo. Todos tenemos, si no familia, parientes más o menos cercanos, amigos. Con la familia cercana, con las personas que vemos todos los días, es fácil discutir casi a diario porque la convivencia pues es lo que tiene. Pero vamos a esas relaciones de personas a las que no vemos tanto, parientes a los que no vemos tanto, amigos con los que no convivimos, solemos verlos asiduamente, pero no convivimos con ellos, con lo cual la relación es buena. Ocurre una cosa, si esos amigos, si esos parientes, resulta que los conoces desde siempre o desde que eras muy joven, recordarás que al principio era normal tener discusiones con ellos, discutir por esto, por aquello, y sin embargo, si ahora ya tienes unos años, pues como yo, o más, seguramente, desde luego los seguidores de este canal van de 40 para arriba, entonces si ya tienes más de 40, de 50, de 60, incluso de 70 y de 80 que también ven este canal, pues a lo mejor sabes de lo que estoy hablando. Y lo que estoy hablando es que esos amigos con los que un día discutías y demás, al cabo de los años, ocurre que las discusiones van desapareciendo porque va apareciendo una especie de código silencioso entre tú y esa persona y tú, que no hace falta mencionarlo, pero que ambos percibís. Y lo que se persigue más o menos vendría a ser algo así como: para lo poco que queda, no vamos a joderlo ahora. Entonces es una especie de código de complicidad, y que al final los dos vienen a pensar un poco eso mismo. No vamos a estropearlo ahora, que no queda tanto. Código silencioso de complicidad bidireccional. ¿Crees que ese código, seguramente lo has percibido, pues crees que ese código, si tuviéramos la seguridad de que podemos vivir 500 años, aparecería? ¿O sin embargo no sería tan fácil llevarte bien con esos amigos con los que tienes tantas cosas a tus espaldas? No sé, yo creo que la cosa cambiaría, y cambiaría bastante sustancialmente. En cualquier caso, a mí finalmente la pregunta a la que me lleva todo esto es: ¿qué es lo que habrá en la cabeza de los millonarios? Porque claro, digamos que las personas cuando venimos aquí sabemos que nos vamos a ir algún día. Al principio nos cuesta aceptarlo, pero al final, a medida que pasan las décadas, pues ocurre que sí que lo acabas aceptando, sí. Pero digamos que el común de los mortales, pues al final, ¿qué es lo que viene a dejar aquí? El coche, la casa, en el caso de que tengas todo eso, un bolígrafo, en fin, poco más, ¿no? En el mejor de los casos, un par de bolígrafos, un par de coches. Pero sin embargo, gente como Jeff Bezos, como Elon Musk, el cual también se ha apuntado al carro de este tipo de cosas. No te creas que se iba a escapar Elon Musk. Pues al final este tipo de cosas ocurre que cuando se van de aquí pierden mucho, porque resulta que tienen todo. Esas personas han conseguido todo. A nivel material, sí, pero es que el dinero puede comprar muchas cosas. No sé, a lo mejor dices, hombre, todo no lo van a tener. Pues efectivamente, o sea, un coche de la marca y modelo tal, no lo tienes, pero tú dile que se lo compre a ver lo que tarda. Solamente tiene que hacer así y ya lo tiene. Quien dice ese coche, dice una casa, iba a decir, más que una casa, una mansión, un palacio, un castillo, lo que quiera. Estas personas pueden tener materialmente todo lo que quieran. Sin embargo, cuando damos el salto al otro barrio, resulta que, iba a decir que nos vamos con lo opuesto, pero es que ni eso, porque hasta el propio cuerpo se queda. Luego entonces no se llevan absolutamente nada, y eso, yo creo que estas personas que tienen todo, pues no acaban de llevarlo
suficientemente bien. O al menos es lo que a mí me parece. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.